transformación, afirmando el poder popular, afirmando el poder desde abajo, afirmando en cada experiencia concreta la necesidad de construir ese poder, entregando en esa construcción lo mejor de cada uno y de cada una, entregando nuestro pensamiento, nuestra militancia concreta, nuestra vocación revolucionaria. Compañeros, compañeras, el espacio que estamos construyendo es un espacio que nos llama a afirmar ese compromiso, es un espacio que nos llama, que nos convoca a todos y a todas, como ocurrió con mi generación, hace tantos años cuando Guevara nos convocó. Ahora, la acción revolucionaria que recorre Latinoamérica, muy en particular, la acción de la juventud, las luchas de los excluidos, de los pueblos originarios, de la mujer, las luchas que libran las regiones más castigadas por el modelo extractivo exportador, la lucha de los campesinos, etcétera, se unifica, se sintetiza, se está unificando en una vertiente que va a dar lugar, o que ya está dando lugar, a una nueva expresión política en nuestro continente. Lo grande y lo extraordinario es que esa nueva izquierda, o izquierda independiente, como queramos llamarla, está surgiendo y se está concretando, y no solo aquí, sino que empieza a verse también en otros países de la región y con mucha fuerza. Y en ese sentido quiero rendir un homenaje especial también, como lo han hecho los compañeros de la FUBA, de la FUR y de la FUR, al compañero Hugo Blanco, aquí presente. Bueno, ¿puedes grabar con la cámara? ¿Video? Él, Pero graba, cuando ¿cuánto? tenía 28, 30 años, la edad que tienen muchos de ustedes, encabezó un extraordinario proceso de lucha del campesinado indígena, con expropiación de tierras, con autodefensa armada, con organización de sindicatos, y se decretó la reforma agraria desde abajo, sin las leyes del gobierno. Y esa contribución a la lucha social de nuestro pueblo hace que hoy, a los 77 años, pueda seguir invitándonos, pueda seguir convidándonos a seguir el camino de la movilización, de la organización desde abajo y de la lucha y la resistencia contra el imperialismo, contra las multinacionales. El poder popular. Se trata de disputar el poder en todos los terrenos, en la lucha cotidiana, en la movilización, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en todos los ámbitos. Y se trata también de responder a las necesidades políticas de nuestro pueblo, buscando una relación con las cuestiones institucionales y con el propio Estado. Se trata efectivamente de dar una disputa global en todos los terrenos, incluso en los terrenos que no son exactamente nuestros. Por ejemplo, el terreno electoral, que no es precisamente el terreno de la lucha, la movilización, pero que requiere de una respuesta desde la izquierda capaz de articular una propuesta política global y capaz de responder a la conciencia real de nuestra gente.
Obviamente, lo que buscamos es el desarrollo de esa conciencia, y para eso buscamos construir el poder en todos los terrenos. Colocamos la cuestión electoral en un lugar determinado, no la absolutizamos ni mucho menos, pero siendo esto así, somos conscientes de que esta construcción es o debe ser efectivamente una construcción global. La juventud está desarrollando un protagonismo extraordinario en todas partes del mundo. Los jóvenes se movilizan en la Europa capitalista, los jóvenes se movilizan en Estados Unidos, recientemente en Quebec, en Canadá, en Chile, con una contundencia enorme. Es la juventud la que está mostrando un camino diferente. Es la juventud la que está mostrando la posibilidad efectiva, real y concreta de abrir ese camino, de enfrentar decididamente el poder imperialista, el poder de las multinacionales, el poder político de los gobiernos reaccionarios. América Latina es también una gran escuela de formación, porque las experiencias revolucionarias que se viven en América Latina requieren de nosotros, efectivamente, una comprensión de su profundidad, de sus contradicciones, requiere de nosotros una atención especial para sacar lecciones de todos los procesos, del que se vive en Venezuela o el que se vive en Bolivia, así como también de otros, como por ejemplo el que se está viviendo en el Perú, donde precisamente no hay un gobierno de izquierda, sino todo lo contrario. Pero hay un protagonismo extraordinario, como nos han explicado en estos días, sobre todo en la lucha antiminera, o el que se está viviendo en Chile con la lucha de la juventud, donde no hay precisamente un gobierno de izquierda, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Entonces el escenario continental requiere de nosotros cada vez más, una afirmación de esta alternativa. Nosotros en Argentina emprendemos un camino de organización y de lucha independiente, claramente independiente de lo que significa hoy el kirchnerismo. Y esto nos fortalece y nos potencia cada vez más, porque coloca nuestra actividad política en la base, coloca nuestra actividad política en la calle, en las aulas, en los cortes de ruta, y no exclusivamente en los cargos parlamentarios o en los funcionarios que hoy jóvenes que aparecen en la televisión todos los días dando discursos brillantes y luego le permiten a la presidenta decir: ven, los jóvenes han recuperado la política. Empecé mis palabras rindiendo un homenaje a Darío Santillán, a Maximiliano Costecchi, a Mariano Ferreira, a Cristian Ferreira. Vuelvo sobre sus nombres. ¿Qué hacían ellos cuando cayeron y cuando entregaron sus vidas? ¿Qué estaban haciendo? Si no era la política desde abajo. Cuando luchaban políticamente, luchaban por los intereses de los explotados, de los excluidos, pero luchaban políticamente. No hay entonces un descubrimiento de la política, sería un descubrimiento tardío de la política, de todos estos jóvenes, de esa juventud que rodea al kirchnerismo y que además nos está poniendo un debate en el sentido de que todo aquello que se diga que está mal le hace el juego a la derecha. Entonces resulta que quienes hemos luchado desde abajo durante años y años, generaciones distintas, que lucharon por los derechos humanos, que lucharon por la condena a los torturadores y asesinos, que lucharon por la democratización de los medios, que lucharon
por el derecho al aborto, y lo siguen haciendo, que lucharon por la igualdad de género, que lucharon por el respeto a las minorías de todo tipo, que lucharon por la dignidad humana, ahora resulta que todos esos le estarían haciendo el juego a la derecha. Y en realidad el juego del gobierno, que es un juego político, lo que hace es apelar a estas medidas respondiendo a lo que significó la crisis de principios de esta década, y al mismo tiempo consolidar el modelo extractivo exportador. No es que se apela a estas medidas para enfrentar el poder de las transnacionales y multinacionales, sino que al mismo tiempo que se apelan a estas medidas democráticas que nosotros estamos dispuestos a defender en cualquier caso, al mismo tiempo que se apelan a estas medidas se consolida el modelo extractivo exportador. Y entonces lo que hoy se vende en la Argentina no es un proceso de liberación. Lo que hoy se vende en la Argentina es claramente un gobierno burgués que aplica una política al servicio de la recomposición de la burguesía, al servicio de la recomposición de las multinacionales. Un gobierno burgués que ha logrado relativamente superar la crisis que se vivió hace 10 años en la Argentina, en nuestro país. Pero no nos engañemos, compañeros. La crisis mundial, el proceso mismo de Argentina tiene sus límites. Se han debatido acá bastante sobre los límites. No es cierto que hay cosas que faltan resolver. Lo que está faltando es montar, construir, proyectar una alternativa diferente, una alternativa de liberación que surja desde abajo. Y nosotros lo que estamos haciendo, ustedes lo que están haciendo con este foro, que es la continuidad de ese proceso, es precisamente afirmarla una vez más. Están afirmando esa alternativa. Creo, finalmente, compañeros y compañeras, que en esa afirmación hay un crecimiento importante, no solo numérico, porque numérico también es importante. Hay un crecimiento también subjetivo, un crecimiento de la comprensión de lo que significa esta lucha. Para nosotros, para quienes venimos de otras generaciones, para quienes conocimos lo que fue la dictadura, para quienes sufrimos la desaparición, el asesinato de nuestros compañeros, el hecho de que hoy, en el siglo XXI, esté surgiendo esta izquierda, esta nueva izquierda, y que ustedes sean los protagonistas, nos llena de un orgullo enorme. Unirnos y organizarnos. Esa es la tarea concreta, inmediata, y yo los invito a todos aquellas que no están organizados a que se organicen. Lo mejor que pueden hacer para expresar sus sentimientos, lo mejor que pueden hacer para transmitir su pensamiento, para compartir ideas con otros y otras, es estar organizados. Creo que efectivamente esa convocatoria está creciendo y estoy seguro de que ustedes, con vuestra vocación revolucionaria, darán un paso decisivo a fortalecer nuestras organizaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas a todos y todas. La verdad que me siento muy orgullosa de compartir panel con compañeros tan valiosos y de tanta experiencia como Manuel, como Martín, como Aldo, y poder formar parte de lo que es el cierre de este cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que expresa en esta masividad el impresionante crecimiento que ha tenido como evento educativo, desde lo que fue
aquella primera edición en la ciudad de La Plata con más de 1.500 personas, pasando por la ciudad de Córdoba, por la ciudad de Buenos Aires, y que nos encuentra hoy en Rosario, que ha sido una excelente anfitriona a pesar del frío, con más de 7.000 los compañeros y compañeras del NO. Yendo ahora a la temática que nos convoca, que tiene que ver con el país que soñamos, que queremos construir, me voy a detener sobre algunas de las tareas que considero centrales en cuanto a los movimientos populares, que ya es una descripción incompleta y que da para un debate en gran profundidad. Yo me voy a detener sobre algunas de ellas solamente. Y más hacia el final quiero detenerme también en algo que ya muy bien abarcó Manuel y que tiene que ver con el rol que como jóvenes podemos tener para aportar a un proyecto verdaderamente emancipador. Quizás sirva como punto de partida hacer una breve descripción del escenario en el que nos encontramos en nuestro país y en América Latina, nuestra América, que en este momento se encuentra atravesada por un debate respecto a cuáles son las posibilidades de desarrollo para nuestros pueblos. Es un debate que atraviesa todo el continente y que también se ve expresado a partir de lo que es la crisis global, que tuvo su nuevo capítulo a partir del 2008, en una ofensiva extractivista en la región, que básicamente lo que hace es avanzar sobre el saqueo de nuestros bienes naturales. Esta ofensiva desde ya está encabezada por lo que son los capitales transnacionales, que tienen grandes intereses y grandes posibilidades de aumentar sus ganancias en los precios de las materias primas, pero también es impulsada con fuerza desde muchos de los estados del continente, en sus diversas expresiones, en sus diversos modelos, ya sea de corte neoliberal, de corte neodesarrollista. Todos estos estados proponen como respuesta a la crisis global la ofensiva extractivista y muestran en la recaudación de muchas de estas actividades, como la minería, como los agronegocios, las supuestas bondades de este modelo. En realidad, como movimientos populares, una de las tareas que nos cabe es justamente acompañar cada una de las luchas y resistencias en defensa de nuestros bienes naturales. Porque justamente lo que no propone es una alternativa real a los deseos y a las esperanzas de nuestro pueblo. Entonces, esto nos permite, por un lado, acompañar y fortalecer cada una de esas luchas, y por el otro, poner en debate y profundizar lo que significa hoy en día la soberanía, que podemos resignificarla y ampliarla hacia un concepto vinculado quizás a lo que es la soberanía popular, que incluye, por un lado, la justicia ambiental, la defensa sobre nuestros territorios, pero también que ofrezca alternativas reales a las necesidades de nuestro pueblo. Entonces creo que en definitiva, una de las primeras tareas de los movimientos populares del continente y Argentina en particular, tiene que ver con el debate y la construcción de una soberanía popular. Respecto a lo que son otras tareas que acompañan esta primera que mencionaba, quisiera enumerar, como decía en un principio, las que considero más importantes y que están estrechamente vinculadas entre sí. Por un lado, creo que lo que nos cabe como un desafío a encarar es poder profundizar el diálogo con el conjunto de nuestro pueblo y a partir de ahí sumar fuerzas. Porque si en definitiva lo que nosotros nos proponemos es modificar, es transformar de raíz este sistema perverso, necesitamos sumar muchas más voluntades de las que ya somos. Y para sumar voluntades no alcanza con diferenciarse. Hay que poder proponer una alternativa que en los hechos ya estamos construyendo en cada uno de los espacios. Y si de hecho nosotros tomamos como referencia alguna de las
de los procesos revolucionarios más importantes del siglo XX tienen como elemento común, por un lado, haber expresado profundas convicciones, pero por otro lado, una enorme capacidad de dialogar con nuestro pueblo, de poder plantear consignas y propuestas que no van a contramano de un proceso de cambio, sino que por el contrario lo fortalecen. Entonces es muy importante que podamos tomar estas enseñanzas y, en definitiva, si lo que nos proponemos es dialogar y sumar fuerzas, creo que lo más importante tiene que ver con apoyarse en los saberes y la conciencia política de nuestro pueblo, que es muy rica, porque si partimos de la subestimación, si creemos que la tarea que se nos impone es la de repartir una verdad revelada, estamos muy equivocados. Nuestra tarea es poder dialogar y apoyarnos en una conciencia popular que es muy importante y que nos va a permitir seguir avanzando. Por otro lado, como una segunda tarea, si quieren, muy vinculada a esta primera, tiene que ver con la proyección de una alternativa para las grandes mayorías, que es lo que ya mencionaba Manuel. Esto se ve expresado desde varios movimientos populares de nuestra América que se plantean con autonomía del Estado, pero que van por una nueva sociedad y que van también en muchos casos por los gobiernos y por el Estado para transformarlo. Y acá sigue siendo muy importante la construcción de poder popular como forma estratégica, porque en definitiva también no se trata solamente de medir nuestro éxito a partir de qué tanto engordamos la fuerza propia, sino sobre todas las cosas de cómo generamos organización alternativa, de genuino poder popular, que cree cambio en las conciencias y en las acciones colectivas. Y ahí un elemento sumamente importante tiene que ver con la sensibilidad histórica, la posibilidad de identificar cuál es el proyecto que responde a las necesidades actuales. Así que en esa conformación de un proyecto alternativo, la sensibilidad histórica, la posibilidad de tender puentes entre las luchas actuales y un proyecto socialista es muy importante y tiene que ver también con el trabajo cotidiano que nos damos y que se expresa en muchos casos en las facultades, en los barrios, en las aulas. Esa es una segunda tarea que seguramente va a requerir de nuestros mejores esfuerzos. Y en tercer lugar, algo que quizás un debate histórico, sobre todo en la izquierda de nuestro país, que tiene que ver con superar los dilemas de la unidad. Y en ese sentido tenemos muchas herramientas para encarar finalmente esa tarea, que afortunadamente tiene ya experiencias valiosas para que podamos tomar como antecedente. Creo que por un lado pasa por identificar la multiplicidad de sujetos que hoy intervienen en muchas de las resistencias a lo largo de nuestro país y del continente. Estamos hablando de estudiantes, de campesinos, de trabajadores formales, de trabajadores precarizados, de trabajadores desocupados. Porque si nosotros creemos que desde la soledad, desde las luchas corporativas, desde el aislamiento, estamos expresando mayores niveles de pureza, también nos podemos estar equivocando, porque eso solamente significa mayores posibilidades de fracaso. De ahí que es tan necesaria la unidad de cada una de las luchas que encabezan estos sujetos. Y decía que existen experiencias alentadoras. Creo que la izquierda independiente, desde su diverso desarrollo, nos da señales importantes en ese sentido, no solo como superación de lo que podrían ser diferencias ideológicas, sino también porque existe un movimiento desde abajo que impone una agenda común y que es la que nos permite caminar hacia la unidad. Quizás una tarea que nos podemos seguir dando tiene que ver con generar espacios como estos, donde debatimos, donde pensamos y hacemos en conjunto, y que genera una confianza muy necesaria. Puede parecer poco, puede parecer una tarea muy humilde, pero en definitiva lo que nos permite es reconocer que nos necesitamos para encarar un proyecto transformador y que en la medida que no lo hagamos va a seguir acumulando poder el enemigo. Entonces, superar los dilemas de la unidad también es una tarea estratégica de los movimientos populares.
retomar desde el muy buen punto de partida que nos dio Manuel en relación al rol transformador de la juventud en esta perspectiva que venimos asumiendo, en relación a la construcción del país que soñamos. Creo que basta simplemente con hacer una mirada sobre la historia de nuestro país para identificar que los jóvenes hemos sido protagonistas de los grandes movimientos de avance. Entonces, nos corresponde a nuestra vocación disruptiva, a nuestra vocación irreverente, rebelde, poder sumar las mejores conclusiones de la historia para poder tener mayores posibilidades de éxito en este proyecto de transformación que tanto necesita nuestro país. Porque de lo que se trata en definitiva es de transformar esta realidad injusta. ¿Y quiénes, si no los jóvenes, vamos a ser capaces de tomar las tareas más audaces, de hacer las preguntas nuevas, de proyectar las nuevas alternativas que necesita nuestro pueblo y que van más allá de lo posible? ¿Quiénes, si no los jóvenes? Nosotros, muchos de los que hoy estamos acá, nos sentimos parte de esa juventud que lucha y se organiza para transformar la realidad. Una juventud que hace más de 10 años salió a la calle para protagonizar las rebeliones populares del 19 y 20 de diciembre. Una juventud que desde entonces y desde mucho antes sigue alimentando su vocación política en cada uno de los espacios donde participa, en las aulas, en las calles, en los barrios, en los espacios de trabajo. Una juventud que encuentra en el compromiso de Darío, de Maxi, de Mariano Ferreira, de Patón, de Fede y de Moro los valores militantes de toda una generación. Y a 10 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costekis, encontramos sobradas razones para multiplicar su ejemplo y continuar su lucha diariamente. Por eso, compañeros, para finalizar, simplemente quiero reforzar una convocatoria, y es que este 26 de junio, que está tan cerca de nosotros, todos y todas nos movilicemos para exigir juicio y castigo a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi, y para expresar desde la vocación de cada uno de nosotros que ese compromiso y esa voluntad de liberar nuestro país y nuestro pueblo sigue viva en cada uno de nosotros. Bueno, por supuesto, en primer lugar agradecerle a todos y a todos los compañeros de NEOP, fundamentalmente de vuelta a los compañeros de Rosario, a las compañeras de Rosario de esta ocasión que nos recibieron, que hicieron todo este esfuerzo y que la verdad que garantizaron una actividad impresionante, el más grande del acuerdo de educación que Por otro lado, cuando escuchaba las intervenciones anteriores y me podía llegar a imaginar la de Aldo, pensaba en algo que puede resultar triste y hasta aburrido desde el punto de vista del debate de este panel,
pero probablemente muy entusiasmante, probablemente muy alentador, probablemente muy importante desde el punto de vista de la construcción de un futuro para nuestro pueblo, un conjunto forjado desde abajo, desde la izquierda, desde la revolución y el cambio social. Porque creo que lamentablemente no vamos a polemizar demasiado, lo cual va a ir seguramente en contra del picante habitual y del folclore de un panel de debate, pero que me parece que hace en cierta medida a las conclusiones de un recorrido hecho, que hace a los consensos no forjados en una mesa de debate, en un documento, en una breve reflexión entre 3, 4, 5 compañeros o compañeras, sino que hace un camino recorrido en común, que hace una experiencia forjada, que hace el aprendizaje de las experiencias del otro, que está construido en saber escuchar y en saber aprender y en saber reconocer los límites de las propias construcciones. Juntos fuimos llegando a la construcción de este enorme foro de educación y ese es un gran paso, un gran punto de partida en este camino. Poder popular aparece como uno de los elementos que lanzan el debate en este foro, en este panel en particular. Por poder popular entendemos, visto desde un lugar, la descripción de un proceso, de diversos procesos y experiencias, mediante las cuales nuestros pueblos, los trabajadores, los sectores subalternos, recuperan día a día esa iniciativa histórica que les fue expropiada, que les es expropiada sistemáticamente por los de arriba, que les es expropiada por las clases dominantes, por los poderosos. Esas iniciativas, esas experiencias que recorren nuestro continente, que todos nosotros buscamos conocer, buscamos apoyar, y en la pequeña medida, en la pequeña dosis que nos toca, en la pequeña parcela de lucha que nos toca, buscamos construir, buscamos concretar. Pero poder popular también es no solo la descripción de este proceso que van construyendo nuestros pueblos, sino que también cuando decimos poder popular nos referimos a una estrategia política para cambiar la sociedad, a una forma de hacer la revolución en la Argentina y en nuestra América, a una forma que se diferencia de otras, a una forma que constituye una identidad, a una forma en la cual se valoriza, como dice un compañero en la definición de esta idea, se valoriza el horizonte de emancipación, de autogobierno, de socialización del poder político y de socialización de las riquezas materiales, pero se valoriza también el camino, la forma en la cual se llega, la forma en la cual se construyen estos objetivos. Bajo la idea, bajo la premisa básica de que no cualquier método, de que no cualquier organización, de que no cualquier ética ni moral militante nos va a llevar a la liberación. La liberación se construye en acto, la liberación se construye también en nuestras prácticas cotidianas. Pero definir el poder popular como una estrategia supone una enorme voluntad de transformar estos actos, esta construcción de poder popular, estas pequeñas parcelas de territorio y parcelas mentales también, que logramos liberar y autoliberarnos, se constituyan no en islas, no en experiencias meramente locales, no sencillamente en heroicas historias para contarles a otros compañeros, para reflejar en artículos, sino que se pongan la tarea, que se propongan la tarea de constituirse en modelo de sociedad alternativa, de constituirse en proyecto de sociedad alternativo por el cual valga la pena luchar. Ese desafío, esa concepción del poder popular, como poder que surge desde abajo pero que busca trastocar hasta lo más profundo los cimientos de esta sociedad de mierda, a esa concepción de poder popular es a la que tributamos y esa es la concepción de poder popular que nosotros queremos poner en acto.
Por eso hacemos un foro de educación y nos importan muchísimo los temas vinculados a la educación popular, a la educación liberadora, a los problemas gremiales que podemos tener los docentes y a los problemas gremiales que podemos tener los estudiantes. Pero nos importan, en la medida en que se articulan con un objetivo de liberación social, con un objetivo de liberación política, con un objetivo emancipatorio. Ese es el objetivo de este foro de educación social. Y avanzamos en este camino de manera unitaria. Esto supone un enorme desafío, que lo planteaba Daniela, es poner en pie, de manera creíble, de manera visible para millones de compañeros y compañeras, un proyecto de país alternativo y una fuerza política, una herramienta política social creíble, sólida, fuerte, plural, democrática, capaz de hacer ver que esto es posible. Esto supone un montón de desafíos, no supone uno solo. Es muy difícil de encarar y resolver este debate en 1, en 2, en 3 paneles, en 10 foros. Es un debate y una construcción que nos llevará probablemente años, muchos años, en la que iremos avanzando y nos iremos cayendo, tropezaremos, daremos saltos. Supone acumulación social, mucha más de la que tenemos. Decir que hay que construir un proyecto de país no supone que en los sectoriales ya construimos todo lo que necesitábamos. O vamos a hacer la revolución en Argentina sin una fuerte corriente dentro de los trabajadores organizados, dentro de los trabajadores ocupados, por ejemplo. ¿Cuál es el gran fenómeno que la izquierda independiente ha logrado construir dentro de la clase trabajadora ocupada? Poco todavía, modesto. La organización de la GTK, la experiencia de compañeros en distintas reparticiones del Estado, en docentes, la experiencia de los compañeros en la elección del neumático. Puedo estar olvidando de alguna, les pido 1000 disculpas si me olvido de alguna. Pero vamos a coincidir entre todos y todas de que esto es poco, de que el fenómeno de organización sindical en la juventud más importante desde el 2003 para acá no es el Foro de Educación, el ENEOP, la COMPA, otras expresiones de la izquierda independiente. Es la juventud sindical de Moyano. No nos gusta, yo les veo las caras, no nos gusta. Pero no estoy mintiendo, compañeros, ni estoy agrandando ni embelleciendo nada. Lo es, con las características que tiene. Ahí tenemos una enorme tarea, porque sin organizar estos sectores no vamos a cambiar la Argentina. Otro ejemplo, tenemos un enorme desafío en el terreno de la disputa cultural. Hemos perdido sistemáticamente durante muchos años la disputa por la cabeza en esta sociedad. El individualismo, la salida propia, el consumismo. En nada se puede cambiar y nada se puede hacer. Lo que vino para cambiar el capitalismo siempre fue peor. Estas cuestiones han venido a instalarse en el pensamiento de miles de compañeros y compañeras que luchan con nosotros, que luchan igual que nosotros en las facultades, en los trabajos, en el territorio, pero que no ven posible cambiar la realidad, que no ven posible una salida superadora. Y contestando con recetas, con dogmas, con cosas escritas hace 40, 50, 80 años, no vamos a convencer a nadie que no esté convencido, no vamos a convencer a nadie que no esté impulsado solamente por un impulso de creencia religiosa. Y nosotros no queremos construir una iglesia. Nosotros, si la izquierda, si esta nueva izquierda, o esta izquierda independiente que pugna por convertirse en nueva izquierda, no quiere hacer algo, es convertirse en una iglesia. Iglesias de izquierda han existido muchas, y ninguna de esas
ha hecho el trabajo que supuestamente estábamos llamados a hacer. Como dijo Che Guevara, el deber de un revolucionario es hacer la revolución, y ninguna iglesia hace revoluciones. Ahora esta alternativa que queremos construir tiene un montón de carencias. Me parece que muchos compañeros siempre insistimos en que cuando hablamos de izquierda independiente no estamos reivindicando, siempre está el que dice, ¿independiente de quién? ¿Independiente de quién? Eso es no entender, no dejamos parados. El independiente no es una reivindicación de, qué grosos somos independientes de todo. La independencia, esta independencia, no la independencia del Estado, de los gobiernos, y la independencia para luchar. Esta marca identitaria, esta izquierda independiente, lamentablemente es una carencia, es una orfandad, es la orfandad de las tradiciones políticas de izquierda de este país y de las tradiciones populares en general, que no logran representar a pesar de la juventud. Por eso esta juventud tiene que ganar la tarea de construir una nueva izquierda. Compañeros y compañeras, de los fantasmas del pasado, de las Biblias del pasado, sin tener la soberbia de pensar que todo empezó ahora, sin tener la soberbia de pensar que no se va a aprender nada de las experiencias pasadas. Digo, la presencia del compañero acá es una lección de vida, de compromiso, de lucha, pero también de táctica y estrategia política, porque si no, parece que los mayores son símbolo, hacemos estatuas, pero no se puede aprender nada de política. También se puede aprender de política, de inteligencia, de viveza, de flexibilidad, de cómo moverse en la construcción de un territorio. Ahora, todo eso tienen que animar a pensarlo y a reconstruirlo y a moldearlo y a hacerlo mierda las veces que sea necesario para volver a reconstruirlo con sus propias cabezas. Ahora bien, aún con esta falta de recetas y estas orfandades, creo que a veces nosotros sobreestimamos la falta de certezas. No siempre estamos con esto de cuántas dudas, cuántas certezas. A veces sobreestimamos, ¿no?, la falta de certeza que tiene este espacio. Porque no sabemos muy bien cómo se hacen algunas cosas, pero sabemos cómo no se hacen seguro. Y siempre para llegar a algún lugar, ir descartando los caminos que seguramente no te llevan, es un punto de partida importante. Y esta experiencia que todos ustedes y que todos nosotros estamos transitando, creo que tiene ese mérito. De avanzar de a poco a veces, pero de avanzar marcando y diciendo no, acá no, allá tampoco. Porque tenemos en claro, por ejemplo, que no se va a construir una alternativa en este país profundizando la variable de este modelo. Que no vamos a construir una fuerza política popular, de liberación, etcétera, que banque que la única forma de desarrollar el país es reprimiendo a los compañeros de Tinabasta para que las empresas mineras que pagan unas regalías de mierda se lleven la riqueza del petróleo. Porque como dijo Manuel, no pensamos que nos tengan que prometer cargos en ministerios paramilitares. Y no pensamos que esté mal que si uno tiene, ojo, yo no digo la crítica media, la natesca boba de, son funcionarios. Me parece perfecto, si vos tenés un compromiso político en un proyecto, perfecto, jugate. Si vos estás convencido, sé funcionario, poné la cabeza, poné el cuerpo, me parece perfecto. Lástima, no sé cuántos de estos compañeros que hoy son funcionarios llegaron a ese lugar militando 10, 15 años, cortando rutas, luchando su lugar en el trabajo, tomando facultades, etc. No son la mayoría. Eso no quiere decir que no haya ninguno. Digo, a ver, acá los que militamos en la U, algunos lo conocemos. Y algunos tomaron facultades. Y dieron clases públicas hasta hace 2 años con la facultad de sociales tomada al lado mío.
Los hay. Ahora, que son la minoría, son la minoría. Entonces tenemos claro que por ese lado no queremos avanzar, que este proyecto no se puede profundizar, se puede deteriorar, se puede empeorar, que las cosas positivas que el kirchnerismo hizo, y voy a hacer una herejía para que hay alguien del público que le gusta estas cosas, del público amigo, diga, son kirchneristas. Este gobierno hizo cosas buenas, es bueno que hayan tenido que ceder al reclamo y a la lucha de años de los organismos de derechos humanos y que se hayan derogado, anulado las leyes y que se juzguen a los militares. Es bueno que el amigo Blaquier tenga que ir a juicio. Es bueno que ese asesino de mierda tenga que ir a juicio, por supuesto. Por supuesto. No vamos a explicarnos entre nosotros por qué se conquistaron esas cosas. ¿Por qué hubo un 20 de diciembre? ¿Por qué se luchó por esos reclamos? ¿Por qué estas cuestiones, estas conquistas no son patrimonio exclusivo de la militancia de este gobierno, sino que son el saldo de luchas y de banderas que hemos levantado durante años organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas? Sabemos que tampoco queremos quedarnos, como decía Daniela, sentados en casa, tranquilos, en nuestro local, sino para estar acompañados, en la mesita de nuestra facultad, con la tapa de el periódico que dice lo que tenemos que decir sobre la coyuntura y la catástrofe capitalista que se avecina, muy tranquilo con nuestra conciencia, porque nuestro historial de claudicaciones, traiciones, etcétera, porque han acuñado una cantidad de, ¿cómo se llama?, de sinónimos para trapisondas de la misma calaña, reformista obviamente, que, claro, no hicimos nada de esto. Ahora, al lado nuestro sigue existiendo el gatillo fácil, al lado nuestro las paritarias se siguen cerrando igual al 20%, al lado nuestro las mineras se llevan lo que se llevan, al lado nuestro pasa lo que pasa cotidianamente. Pero nos creemos menos claudicantes, menos asimilados al sistema, menos inofensivos que la burocracia sindical, que los reformistas que van a elecciones, etcétera. Estamos tranquilos con nuestra conciencia. Y yo creo que si acá hay otra convicción, es que ese camino no lo queremos seguir. Aparte porque todos sabemos las direcciones, yo sé las de Buenos Aires, yo sé acá de Rosario, pero digo, ¿no?, las direcciones de los locales. Todos sabemos, se puede tocar timbre. También sabemos que no queremos tributar, que nuestras construcciones sociales, que nuestra acumulación de fuerzas tribute a proyectos políticos que tienen una base popular, que construyen en lugares donde se construye poder popular, que tienen inserción en lugares sindicales importantes, que tienen y que reúnen a su interior militancia valiosa, que quiere cambiar la Argentina, pero donde la estrategia política no está definida por esas organizaciones. No está definida por esas organizaciones. La estrategia política de ese tipo de armado que nosotros tampoco queremos construir. La estrategia política está definida, por ejemplo, por... ¿Dónde estamos? Sí, por el gran líder de la patria socialista argentina, como Hermes Vélez. Acá estamos en el socialismo, ¿no?, como todos los rosarinos y rosarinas saben, y sabemos que hay otro proyecto político que nosotros no queremos tributar, que no queremos tributar. No queremos que la militancia popular de un montón de compañeros se vea de vuelta frustrada, llevada detrás de un proyecto que redite al carismático Fernando de la Rúa, ahora recargado en el recontra carismático Hermes Vélez. Estas cuestiones son importantes, porque entonces me parece que lo fundamental que nosotros nos tenemos que plantear, que lo dijo Daniel allá, pero no me queda otra que repetirlo, no son tantas las incertezas que tenemos el problema. No es tanto que no tengamos en claro para dónde queremos ir. No es tanto que tengamos que definir acá si el socialismo va a ser poder popular con socialismo, socialismo con poder popular, construcción de base con redes inalámbricas que se interconecten hasta la construcción de una gran coordinadora que exprese la asociación de trabajadores libres.
el gran problema que tenemos no es que nos falte claridad sobre esos aspectos, sobre el cual sanamente debatimos, discutimos, etcétera, pero tenemos me parece, inteligencia de no querer armar una maqueta prefabricada del socialismo hoy. Ahora, el gran problema que tenemos es que, aunque parezca mentira, somos pocos y somos pocas, porque efectivamente lo peor que nosotros podríamos hacer es conformarnos con este enorme foro de educación que hemos hecho, conformarnos con que la izquierda independiente crecientemente gane protagonismo en las calles, conduzca federaciones estudiantiles, dispute crecientemente algunas representaciones sindicales, tenga una inserción territorial que muchas otras organizaciones populares envidiarían. Sería el peor error, el más penoso de nuestros errores, sentarnos cómodamente a contemplarnos, y este es el momento peligroso, ¿eh? Cuando se hizo el Foro en La Plata con 1500, seguramente no existía ese peligro. Y antes del foro menos. Mientras más compañeros y compañeras nos juntemos, más problemas tenemos y más tenemos este peligro. Es decir, qué bien que estamos, ¿para qué vamos a cambiar algo? ¿Para qué vamos a tomar una nueva iniciativa? Sigamos así, si así venimos bien. Y venimos bien. Y esto es una construcción genuina, es una construcción importante, es una construcción con una enorme proyección. Pero también hay que animarse, como dijeron los compañeros, como dijo Dani, hay que animarse a ir por más, hay que animarse a dar pasos y a veces a dar saltos, hay que animarse a arriesgar lo que uno construyó, a escuchar al otro, a tener generosidad de arriesgar las construcciones propias, expansión y una revolución nacional. Tenemos que tomar ese riesgo que todos nos cuesta todo, porque cada uno de los que estamos acá, fueron años de trabajo de uno mismo y de otros compañeros que nos ayudaron a crecer y a estar en los lugares donde estamos, a viajar hasta Rosario, a militar todos los días. Entonces es lícito, es lógico, es hasta admirable que cuidemos tanto lo que hemos construido. Pero necesitamos imperiosamente poner ese juego de cara al conjunto de nuestros compañeros y compañeras con los que compartimos la cotidiana de nuestras vidas. Porque señalar que estos proyectos políticos no son los que a nosotros nos contienen y que hay que superarlos, no nos puede llevar a pensar, uno, que todos los que se ven representados, expresados o votan estos proyectos políticos son estúpidos manipulados que no entienden lo que es el socialismo y que nosotros vamos a ir y les vamos a explicar cómo se cambia el mundo. No, yo les voy a decir un secreto, yo soy de la convicción de que los que votaron a Cristina Kirchner en este país en las elecciones pasadas, nuestro pueblo votó de manera muy inteligente. Yo estoy diciendo una cosa que me van a tirar con algo, ya lo sé. Votó de manera muy inteligente. Votó lo que podía votar. El problema no lo tiene el que tuvo que votar a Cristina. El problema no lo tiene Cristina, que no es socialista. No, es peronista, lo dice siempre. Es peronista, ni socialista, ni yanqui, ni marxista, peronista. Bueno, no le pidamos peras al olmo. Me va a empezar a morir, no le pidamos peras al olmo. Este gobierno no va a avanzar en la liberación nacional y social, no va a avanzar hacia el socialismo, hacia la revolución ni a nada. Aunque algunos compañeros y compañeras se puedan confundir en eso. El problema somos nosotros, la posibilidad de construir una alternativa visible, implantada territorialmente, sólida, con construcción territorial, pero también con construcción sindical y de trabajadores, con construcción en la juventud y en el movimiento estudiantil, y también con representación político-electoral, y también con participación en todos los escenarios de la vida política. Haciendo la vista gorda mientras las empresas transnacionales se llevan todo. Termino con esto. Construir esta alternativa que es anticapitalista, que es antiimperialista, por el poder popular, antipatriarcal. Nosotros hemos tirado un montón de cuestiones que a veces son una consigna hueca, pero viniendo de todos estos foros y de todos estos debates que venimos dando, yo sé que cada uno de nosotros y nosotras entendemos qué estamos diciendo. ¿Qué estamos construyendo cuando construimos antiimperialismo, cuando construimos poder popular, cuando construimos la idea
de cambio social del socialismo, cuando construimos la lucha contra el patriarcado. Me parece que la construcción de esta alternativa es la tarea del momento y indefectiblemente tengo que volver a mencionar a nuestros compañeros y compañeras que cayeron, que fueron asesinados, que murieron, porque ellos lucharon, o mejor dicho, ellos murieron resistiendo, murieron en la resistencia, fueron asesinados por resistir a este sistema, por resistir a estos gobiernos, murieron en la resistencia, pero lucharon, ¿sí? Pero lucharon por otra sociedad. No lucharon para resistir meramente, lucharon para cambiar la sociedad. Lucharon por el pueblo en el gobierno y por el autogobierno del pueblo. Por eso lucharon nuestros compañeros. Y entonces, recordemos las condiciones en las que fueron asesinados, que son las condiciones de la resistencia de nuestro pueblo. Pero también construyamos día a día los objetivos por los cuales vivieron, por los cuales lucharon. Hace un tiempo un compañero que suele estar por estos foros dijo: uno de los problemas para cualquier corriente política, para cualquier revolucionario, para cualquier proyecto emancipador, el más grande de los problemas no es perder, no es ser derrotado. Ser derrotado es algo que es una contingencia muchas veces. Uno sale a la pelea, se juega, se expone, pone la vida, como la pusieron en este país miles de compañeros y compañeras, y a veces no se gana, a veces no alcanzó, a veces no se pudo, como no se pudo en Chile, como no se pudo en España, como no se pudo en nuestra Argentina. A veces no se puede. El problema no es ser derrotado, no llegar, no poder. El problema para una corriente anticapitalista, el problema para los que queremos, las que queremos cambiar el mundo, es pasar por la vida de manera intrascendente. Es ser intrascendente. Lo peor que le puede pasar a un revolucionario no es perder, sino que lo peor que le puede pasar a un revolucionario y una corriente política y a un movimiento y un espacio político es ser intrascendente para las luchas de su pueblo. Nosotros tenemos que demostrar que podemos ganar o que podemos perder, pero preguntarnos acá mismo que jamás vamos a ser intrascendentes, que nos vamos a jugar el pellejo por la una sola aclaración nomás. Si hay preguntas, ya empieza a haber preguntas, traten de trasladarlas hasta adelante con un papel, así una vez que finaliza la presentación, comenzamos con la parte de la segunda de la respuesta. Ahora no hay haciendo nada, por eso ya empieza a haber preguntas. Bueno, en continuidad con la advertencia que planteaba en su intervención Martín recién, propongo un ejercicio muy fácil de hacer, una pregunta. ¿Por qué cada foro que hicimos desde ese 1 de La Plata que recordaba Martín, donde los organizadores y los que fuimos invitados nos sorprendimos porque ha habido mucha más gente de la que se pensaba, y nos volvió a pasar lo mismo en Córdoba, nos pasó lo mismo en Buenos Aires y nos vuelve a pasar ahora? Eso tiene un lado bueno, evidentemente se está creciendo, pero ¿por qué nos seguimos sorprendiendo? Y yo creo que nos seguimos sorprendiendo porque no se termina de tomar cabal conciencia de que
las exigencias y los desafíos que tenemos, las responsabilidades que nos dan estos pasos que hemos logrado dar en estos años, nos colocan ante tareas que son todavía mucho más complejas, mucho más difíciles, porque efectivamente construimos para construir un país distinto, un país emancipado social y políticamente en el marco de una América Latina que quiere sacudirse los yugos de su dominación colonial y social. La cuestión inmediata a plantearse es, pero es posible, se corresponde a las condiciones en las que estamos, aspirar a postularnos como una fuerza revolucionaria que quiere convocar para construir juntos esa perspectiva emancipadora a millones de compañeras y de compañeros, no solo estudiantes, a los compañeras y compañeros que constituyen el pueblo nuestro, el pueblo sometido, el pueblo oprimido, el pueblo humillado, el que muchas veces no sale a la calle porque no sabe si puede hacerlo, si hay condiciones, ni para qué o por qué proyecto, porque no le ha llegado, porque las ideas que debatimos nosotros acá, muy importantes, trascendentes, todavía no hemos encontrado los mecanismos, la forma, ni la fuerza política organizada que sea capaz de llevarla a los lugares en los que se trabaja, se vive y se tiene que luchar. Ese es el desafío que tenemos. Ahora, ¿es posible hacerlo? Las relaciones de fuerza lo permiten. La existencia de un gobierno que mantiene embaucada una parte significativa de la población como el kirchnerismo posibilita aspirar con realismo a una construcción de este tipo. Bueno, para responder a eso, yo quiero traer en mi ayuda a una reflexión de el viejo Mar cuando todavía no era viejo, como era joven, cuando rompe con quien había sido un poco su maestro de iniciación en la política y en acercarse al movimiento obrero, que había escrito un libro a que le daba mucha importancia a este autor, que se llamaba Filosofía de la Miseria, y que decía, para salir de la miseria del capitalismo, los trabajadores tienen que aprender a distinguir el lado bueno y el lado malo de la realidad, rechazar el lado malo y avanzar por el lado bueno. Y Marx le contestó con un libro que se llamaba Miseria de la Filosofía, y donde decía dos cosas. Primero, nosotros no estamos para cambiar algunas cosas, sino que los trabajadores por primera vez aspiran a una cosa que todavía no se hizo nunca en la historia, que es una revolución total. Nuestro objetivo es una revolución total, no cambiar algunas cosas, algo que esté mal. Pero la segunda observación, y que es la que yo quiero tomar como punto de acuerdo cuando reflexioné acá, Marx le decía a quien había sido su maestro, por otra parte, la historia nos enseña que la humanidad y los pueblos en general no avanzan por el lado bueno. Los progresos se dan generalmente por el lado malo, cuando el lado malo se hace tan insoportable que los oprimidos sienten la necesidad de tirar abajo ese viejo orden. Los pueblos y las sociedades avanzan por el lado malo. ¿Cuál es el lado malo hoy? Van dijo también, un poquito, unos años después, que dado que el capitalismo tenía como uno de sus supuestos y como uno de sus soportes más importantes la construcción de un mercado mundial para explotar a todo el mundo, a todos los trabajadores del mundo, cuando la crisis golpease el mercado mundial, decía, eso que es el supuesto y que es el soporte del orden establecido, se resquebraja, se viene abajo, y eso mismo, decía él, impulsa hacia una nueva forma social. La crisis coincide con el impulso hacia una nueva forma social. Algunos critican esta idea, yo por ejemplo la reproduje en un libro, y algunos compañeros me han criticado diciendo, bueno, pero eso es alentar una idea ingenua
de que el capitalismo se va a caer solo o de que es inexorable el triunfo del socialismo. No, Marx no decía eso, ni yo lo repito porque crea eso. Lo que quiero decir es algo muy distinto, que lo decía también con otras palabras ayer Hugo Blanco, cuando decía: el problema no es que el capitalismo se va a caer solo, y mucho menos que vamos a llegar al socialismo por la fuerza de las cosas simplemente, por el devenir de los acontecimientos. La cuestión es que o terminamos con el capitalismo en tiempos visibles históricamente para nosotros mismos, o el capitalismo puede terminar con la humanidad. Ese es el desafío, y en relación a ese desafío que está presente en el mundo y está presente también en nuestro país, porque Cristina Kirchner decía hace un año que nuestro país estaba blindado frente a la crisis mundial, y hoy esa misma Cristina Kirchner dice: la crisis mundial se nos cayó encima. Y efectivamente, la crisis mundial se nos cayó encima, se nos va a seguir cayendo encima, y o somos capaces de construir con otros pueblos una perspectiva distinta, o efectivamente no solo se nos va a caer encima, nos puede liquidar. Quiere decir que el capitalismo se va a acabar por sí solo. No, quiere decir que nosotros nos podemos acabar si no somos capaces de terminar con el capitalismo. Por eso, y yo quiero subrayar este aspecto, porque cuando Marx dijo: si la crisis golpea al mercado mundial, ese solo hecho es síntoma de que se liberan posibilidades de que el mundo avance hacia una forma histórica nueva, decía él, que no necesariamente va a ser mejor, porque Marx dijo también que Marx fue el primero que dijo socialismo barbarie. La frase se le atribuye en todo a Rosa Luxemburgo, pero Rosa Luxemburgo dice que esa frase la había tomado de Marx. Entonces, no es cierto de que la historia inexorablemente nos puede socialismo, puede construirnos, llevarnos a la barbarie. Y otro filósofo muy importante, Mesaro, dice: socialismo o barbarie con suerte, porque la barbarie puede ser el mal menor. Tenemos la posibilidad de la apocalipsis nuclear, tenemos la posibilidad del agotamiento de los recursos naturales, etc. Entonces, socialismo o barbarie con suerte. Nosotros queremos socialismo. ¿Cómo podemos luchar? Pues tomando cuenta de la realidad. No solo esta crisis, y es la primera vez en la que eso ocurre realmente, más en una predicción teórica. Hoy es una realidad que la crisis efectivamente golpea el mercado mundial en el primer momento de la historia, que efectivamente hay un mercado mundial en el que están todos los países de la Tierra. Pero hay que subrayar con mucha fuerza que no estamos solamente frente a una crisis económica que golpea el mercado mundial. Hoy asistimos a una crisis que es también una crisis ambiental cada vez más grave e incontrolable. Hoy asistimos a una verdadera crisis civilizatoria, donde los mecanismos de orden y de control social gestados en 500 años del capitalismo pierden su efectividad, y por eso el mundo parece volverse incontrolable. Frente a esta crisis económica, ecológico-ambiental y civilizatoria, se nos plantean entonces un conjunto de desafíos y de problemas nuevos. Yo señalo, creo, estoy profundamente convencido de que vivimos en una época de transición, o en una transición epocal, es decir, el paso de una época a otra época histórica. Ese paso será bueno o será malo dependiendo de lo que los pueblos logren hacer con su organización, con sus luchas, con sus construcciones. Y el tiempo es corto, pero razón de más para apurarse, no para cerrar los ojos frente a la magnitud de los problemas, sino para asumirlos con entereza y con valentía. Nosotros, sin toda la conciencia necesaria tal vez, estamos dando esos pasos, porque si uno mira el contenido de nuestras declaraciones y nuestras reflexiones de hace 4 o 5 años atrás y la compara con lo que estamos discutiendo y debatiendo hoy, con los problemas que nos estamos planteando, advertiremos que hay una maduración inmensa. Yo confieso que hace 5 o 6 años atrás, ni que hablar 10,
no le concedían a la lucha de los pueblos originarios la importancia decisiva que hoy les reconozco. He aprendido eso, nosotros todos lo hemos aprendido. Estemos orgullosos de ese aprendizaje, porque hay... No tengo vergüenza en decir que hace 5 o 10 años no reconocía la importancia inmensa que tiene hoy, no para el futuro, no para como sea el socialismo, la emancipación y la liberación de la mujer, porque sin la emancipación de la mujer hoy no la lograremos. No tengo ninguna vergüenza de reconocer que hace 10 años yo no reconocía la inmensa gravedad que tienen los problemas ambientales y la agresión salvaje del capitalismo hacia los bienes naturales y los equilibrios de la naturaleza. Yo no reconocía la gravedad inaplazable de esos problemas. Y hoy lo estamos discutiendo en los puntos centrales del debate nuestro. Por eso estamos dando un respaldo sin ninguna vacilación a los compañeros de Tinogasta. Es decir, hemos sido capaces de aprender a pasos acelerados en estos 4 o 5 años de construcción común. La cuestión es basarnos en esos progresos para ser capaces de asumir desafíos mucho mayores y de asumirlos ahora, porque las relaciones de fuerza se construyen luchando, no esperando que cambien. Las relaciones de fuerza cambian también según los resultados de las batallas parciales. Hacer un foro con 7.000 compañeros es una victoria parcial, pequeña, cambia las relaciones de fuerza. En esa victoria podemos apoyarnos. Pero tomemos un ejemplo lejano nosotros para no mirarnos el ombligo. En un lugar en el que no hay, desgraciadamente, ninguno de los compañeros que está acá y posiblemente ninguna de las organizaciones que está presente acá, y que nos han dado un ejemplo descomunal. Un pueblo perdido en la provincia de Neuquén, que se llama Loncopué. Yo viví 6 años en Las Lajas, que era un pueblito tan chiquito como el de Loncopué, también en Neuquén. Un pueblito que la mayoría ni sabe que existe, donde hay una comunidad mapuche, además, y donde hay un proyecto pinero descomunal. Las compañeras y compañeros de Loncopué le impusieron al gobierno, al municipio y al gobierno nacional de la provincia de Neuquén, lo que asesinaron al compañero Fuentealba, que se realizara un plebiscito acerca para determinar si el pueblo aceptaba o no aceptaba la instalación minera. Y no solo eso, le impusieron el plebiscito y le impusieron de que fuera vinculante, es decir, que los resultados del plebiscito fueran de aplicación obligatoria. Hubo toda clase de provocaciones, pero el plebiscito se hizo. Fíjense, no faltará seguramente algún purista que diga, pero los problemas no se arreglan votando. Los problemas no se arreglan votando, por el hecho que el 85% de los compañeros de los gobiernos han votado que no, representan una derrota colosal para el gobierno nacional de Neuquén y para el gobierno nacional, cuyo plan central es la megaminería o las explotaciones de recursos extraños al petróleo y gas como se juegan ahora, que son más contaminantes y destructivos del medio ambiente aún que la megaminería. Entonces, esta pequeña lección de un pueblo que la mayoría de nosotros ni sabía que existe en el mapa, nos muestra qué tipo de dificultades enfrentamos, pero también qué tipo de posibilidades tenemos a nuestra mano si somos capaces de atrevernos a eso. Los compañeros de Loncopué se atrevieron y dijeron no a la megaminería. Compañeros, en ese acto electoral, algunos enemigos acérrimos de la elección dirían, ¿cómo
alguien puede hablar bien de una elección. Bueno, en esa elección concreta, en este caso concreto, esa victoria contra el gobierno reaccionario de Neuquén y contra la política reaccionaria del gobierno nacional es un paso colosal de construcción del poder popular. Me atrevo a decirlo de esa manera. Naturalmente, después de las elecciones, esa victoria electoral va a haber que sostenerla con la movilización, con la lucha, con la acción directa. Siempre es así. Pero no es lo mismo ir a la lucha y a la acción directa después de una victoria como esa que ir con las manos vacías contra una propaganda descomunal que los quiere pintar como enemigos del progreso o de que haya trabajo en la zona, etc. Yo quiero subrayar con esto, entonces, compañeros, primero, que la lucha por el desarrollo y la construcción del poder popular pasa por distintos terrenos y que la tenemos que pensar siempre, no solamente como una proyección de nuestras construcciones y nuestras organizaciones, sino exactamente al revés. Nuestra organización, nuestra construcción, esta compa que hemos venido construyendo, tiene sentido si sirve para impulsar todas esas expresiones de construcción del poder popular en todas sus manifestaciones. Ese es el desafío que tenemos, inmenso, pero yo digo, seremos capaces de aceptarlo si somos capaces de reconocer, primero, que nos venimos preparando teórica y políticamente para hacerlo. Segundo, de que nuestro pueblo va a ser empujado cada vez más por el lado malo de la historia a asumir la defensa de sus intereses de la única manera que puede hacerse, que es luchando. Ese es entonces el desafío que tenemos, no para mañana, no para dentro de un año o 2 años, cuando se acabe el gobierno de los Kirchner y no haya tanta confusión. No, el desafío es hoy, para que cuando haya un nuevo plebiscito electoral, como se dice, efectivamente no haya que elegir entre Wiener, Cristina o Alfonsín. Nuestro pueblo se merece otra cosa, pero esa otra cosa solo va a surgir de la lucha, y en esa lucha nosotros somos una parte. No tenemos que ir a esa lucha diciendo nosotros somos la alternativa. Estamos obligados en esa lucha diciendo queremos construir con millones esa alternativa. Ese es el desafío de la Copa. El desafío es asumir el realismo de una manera distinta como normalmente se lo entiende. Generalmente se suele decir que el realista es el pijotero que mide con mucho cuidado la fuerza y que no pelea por nada más de lo que esté seguro que puede conseguir porque las condiciones lo permiten. Y como las condiciones permiten muy pocas cosas, hay que conformarse con poco y nada. Ese es el discurso del posibilismo. Ese supuesto realismo no es realismo, es una estupidez completa. Conformándose con poco y nada no se consigue poco y nada. Entonces, nuestro desafío, nuestro realismo es el contrario, es el realismo que oponía Marx a su viejo maestro político. Nosotros queremos cambiar todo. Nosotros queremos cambiar todo. Y porque queremos cambiar todo, solo nosotros podremos cambiarlo, entendiendo por nosotros ese inmenso colectivo que solo se puede crear en la lucha política, social e ideológica. Esa lucha es hoy, insisto, no es cuando el gobierno kirchnerista se venga abajo por el fracaso de sus propios planes, porque si esperáramos a ese momento para construir esa alternativa, no habría tiempo, compañeros. Entonces, cuando la realidad se nos viene abajo, el riesgo es que nos aplaste. Nosotros estamos en esta construcción para que cuando las cosas lleguen a ese momento de crisis o de ruptura, nosotros tengamos la construcción política, las prefiguraciones, las fuerzas que nos permitan decir sí, hay otra posibilidad de país, hay otra posibilidad de América Latina distinta. Es una batalla, insisto, política, organizativa, cultural, social, económica. El proyecto del país, ¿qué
¿Qué país soñamos nosotros? Soñamos un país que produzca más de lo mismo que está produciendo hoy. No, nosotros queremos una transformación del país que implique dinamitar las ideas recibidas de lo que es progreso y de lo que es civilización. Nosotros queremos otra perspectiva, otra manera de construir el futuro, de definir nuestra vida. Queremos producir otras cosas, queremos producir de otra manera, queremos consumir también de otra manera para satisfacer las necesidades de nuestros propios pueblos vecinos. Ese es el desafío. Ser realistas hoy es ser capaces de soñar con los ojos abiertos. Como dijo Bloch, un filósofo del siglo pasado, continuador heterodoxo además, él dijo, hay que aprender, Lenin había dicho, y no está mal esa parte de Lenin, hay que atreverse a soñar, a condición, decía Lenin, de que nosotros mismos nos tomemos en cuenta la seriedad de nuestros sueños y hagamos todo lo necesario para convertirlos en realidad. Bloch radicalizó un poco esa idea y él decía, hay que aprender a soñar con los ojos abiertos. Él lo llamaba, esa es la fuerza vivificante del marxismo cálido, no del marxismo economicista. Es del marxismo que es capaz de reconocer que las esperanzas de la gente y las frustraciones de la gente común son también un principio de esperanza, que es una fuerza revolucionaria inmensa, transformadora. Nosotros queremos hacer la organización social y política, que haga política de otra manera, que haga política en otro lado. Queremos construir organizaciones que sean capaces de luchar por el socialismo desde abajo, pero no para quedarnos abajo. Queremos desarrollar el socialismo desde abajo para luchar abajo, en el medio y arriba. Queremos cambiar todo, compañeros.